Señor, amén. Amén. Voy a invitar a que usted abra su Biblia, amén, en el libro de Romanos, capítulo 8. Que Dios nos bendiga. Declamando. Amén. Declamando. Amén. ¿Usted quiere escuchar palabra mía o palabra de Dios? ¿Cómo? De Dios. Vaya. Eso fue. Y para que pueda escuchar palabra de Dios, tiene que estar clamando. Para que el Espíritu Santo pueda usar mi vida. Para que no hable yo palabra de mujer, sino que hable palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Romanos capítulo 8. ¿Lo encontró? Si lo encuentra, se pone de pies en reverencia al Señor. Amén. Y le vamos a estar dando lectura como es lícito en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Que Dios nos bendiga. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga su palabra. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a esta iglesia. Victoria tenemos con el Señor. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Estamos acá en la casa del Señor, amén. Y Dios nos va a hablar en esta tarde, amén. Lleva por título este mensaje: Viviendo en el Espíritu. Que Dios nos bendiga. Viviendo en el Espíritu. Pero yo creo que usted no está las 24 horas viviendo en el Espíritu, ¿cierto? Porque si fuera así, sería diferente la cosa, ¿cierto? Que Dios nos bendiga. Y dice aquí que los que están andan conforme a la carne, piensan en la carne, andan en la carne, visten en la carne, piensan en la carne, hablan en la carne, ven en la carne, oyen en la carne. Que Dios nos bendiga. Pero los que andan en el Espíritu, hablan en el Espíritu, ven en el Espíritu, oyen con el Espíritu, piensan en el Espíritu. Que Dios nos bendiga. En esta noche, ¿en cuál de los dos lados está usted? Esa es la pregunta que nos hace el Señor hoy día. ¿En qué lado está usted? ¿En la carne o en el Espíritu? Que Dios nos bendiga. Amén. El Señor en esta noche nos está hablando de la carne y del Espíritu. Los que leen la palabra del Señor sabemos que nosotros tenemos ¿cuántos frutos del Espíritu? ¿Cuántos son? 9, ¿cierto? Gloria a Dios, Dios bendiga a mi hermano. ¿Y de la carne cuántos son? 12. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos frutos de la carne hay? 17. ¿Quién dijo 17? Amén. Dios bendiga a mi hermano Danilo. Falta escudriñar la Escritura, hermano. Que Dios nos bendiga. ¿Se imagina? Llega otro predicador de otro lado y empieza a hacernos preguntas. Vamos a quedar en vergüenza. Así que escudriñemos la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Tenemos 9 frutos del Espíritu, 17 frutos de la carne. Que Dios nos bendiga. Aquí el Señor nos está hablando viviendo en el Espíritu. Cosa que nosotros, hermanos, las 24 horas del día no vivimos en el Espíritu. Porque si viviéramos en el Espíritu, nuestro corazón no se enojaría,
No habría tristeza en nuestras vidas, andaríamos felices, con gozo, con paz en el corazón. No tendríamos enojo, no le tendríamos rabia al hermano, no estaríamos enojados con la señora, no estaríamos enojados con el esposo, si realmente nosotros como hijos de Dios viviéramos en el Espíritu. Que Dios nos bendiga. Pero lamentablemente, hermanos, nosotros no vivimos en el Espíritu 24 horas del día. Amén. Que Dios nos bendiga. Pero el Señor en esta tarde nos quiere hablar y nos quiere dar a conocer, nos quiere dar a entender que Él quiere que nuestra vida crezca espiritualmente, que Él quiere que nosotros vivamos en el Espíritu de Dios todos los días. Que Dios nos bendiga. ¿Cierto? Porque aquí dice que el que anda conforme a la carne, piensa en la carne, anda todo el día en la carne. Pero el que anda en el Espíritu, anda en las cosas del Espíritu. Y sabe que no es tan difícil, hermanos. ¿Sabe cómo usted puede andar en el Espíritu? Buscando del Señor, orando a la presencia de Dios, leyendo su palabra. Y sabe que esto a usted lo edifica, esto a usted lo limpia, lo lava ahí, porque este es nuestro espejo, hermano. La palabra de Dios es nuestro espejo, en la cual nosotros tenemos que reflejar nuestra vida. Porque aquí el Señor nos enseña a través de la Escritura, a través de la palabra, el Señor enseña a nuestras vidas cómo nosotros debemos andar en este caminar. Que Dios nos bendiga. Así es, hermano. Así es, Señor. Pero si usted no lee la palabra y lee la Cuarta, lee el Mercurio, el Rastro, lee la revista Avon, Ésica y no sé cuántas más hay, ¿qué va a pensar usted? ¿De qué va a hablar usted? Va a hablar de la revista, va a hablar del perfume, el clásico, ganó la U, ganó el Colo, eso va a hablar usted. Pero si usted se escudriña la Escritura, usted va a hablar de la palabra de Dios, porque eso es lo que tiene que hacer el cristiano, hablar de la palabra del Señor, hablar de la palabra, de las maravillas, de las grandes cosas que ha hecho Jehová en su vida y en mi vida. En eso tenemos que andar nosotros los cristianos, los hijos del Señor. Pero ¿sabe que nos cuesta tanto? Nos cuesta tanto andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque somos carnales. Porque a veces nos gusta mucho darle el gusto a la carne y no al Espíritu. Porque dar gusto al Espíritu es más sacrificado, ¿cierto? Hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la palabra, tengo que amar a mi enemigo, tengo que hacer el bien. Aunque el enemigo me haga lo que me haga, yo tengo que amarlo. ¿Y cuántos aman a su enemigo? ¿Cuántos aman al hermano que le hizo mal? Que Dios nos bendiga. ¿Cierto? Y nos cuesta. Nos cuesta. Porque aún tenemos carnalidad en nuestra vida. Aún hay vida carnal en nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es sacar lo que tenemos aquí en nuestra vida, que es esta carne, hermano, esta carne sucia, esta carne inmunda, hermano, que nos hace pecar, nos hace caer, nos hace ahí pecar en tentaciones, nos hace pensar cosas malas, nos hace hablar palabras que no tenemos que hablar, nos hace tener pensamientos que nosotros como hijos de Dios no tenemos que tener, hermanos. Que Dios nos bendiga. Pero ¿sabe qué? No es tan difícil vivir en el Espíritu, hermanos. No es tan difícil. Si los hombres que están aquí eran de carne y hueso igual que nosotros, hermanos. Eran de carne y hueso igual que nosotros. No eran hombres caídos del cielo, hermano. Usted mismo sabe, muchos saben quién era Pablo, ¿cierto? Pedro, ¿cierto? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Mateos? Que Dios nos bendiga. Eran hombres, hermanos, pecadores. Eran hombres pecadores, hermano. Pedro era un hombre que se airaba muy rápido. Era un hombre iroso, enojón. Mateos era un cobrador de impuestos. Y era turbio. Que Dios nos bendiga. Y Pablo, muchos sabemos quién era Pablo, ¿cierto? Perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, andaba detrás. Que Dios nos bendiga. Eran hombres carnales. Eran hombres carnales, eran hombres que pensaban en la carne, vivían en la carne, pensaban como ellos siempre vivían en la carne, en la carne, en la carne, en la carne, en la carne. Pero cuando salió nuestro Señor Jesucristo al encuentro, su vida cambió. Que Dios nos bendiga. Y fueron grandes hombres de Dios que están aquí en la Biblia, que el Señor nos bendiga.
Amén, que Dios nos bendiga. Y si ellos fueron grandes hombres, grandes varones de Dios, ¿por qué nosotros no pudimos ser grandes hombres y grandes mujeres en la presencia del Señor, hermanos? Que Dios nos bendiga. Pero a veces le damos mal gusto a la carne, que al Espíritu, hermano. Se le invita a orar, llegan 2, 3. Se hace cualquier cosa que haya que hacer en la iglesia, llegan pocos. Pero hagamos una comida, todos llegan, hermanos. Hagamos una 11, todos llegan. Que Dios nos bendiga para comer. Pero a lo espiritual llegan los que tienen que llegar, los que realmente necesitan ser llenados de la presencia del Señor. Ahí están los que necesitan. Que Dios nos bendiga. Sí, hermanos. ¿Sabe qué? Tenemos que cambiar nuestro caminar. Tenemos que nosotros, hermanos, yo me incluyo porque esta palabra no es solamente para usted, es primeramente para mi vida. El Señor está hablando a mi vida y está hablando a su vida, querido hermano, querida hermana. ¿Sabe que el Señor lo que quiere es que nosotros empecemos a caminar en el Espíritu? Empecemos a buscar las cosas del Espíritu. Que Dios nos bendiga. Porque carnal el Señor no nos quiere. En la carne el Señor no nos quiere, hermanos. O somos carnales o somos espirituales. Pero las dos cosas no pueden estar en nuestras vidas, queridos hermanos. Que Dios nos bendiga. No puede gobernar la carne y el espíritu en mi vida. O es uno o es la otra. Que Dios nos bendiga. Es como se dice, de una llave no pueden salir dos aguas. O es agua sucia o es agua limpia. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Sí, hermanos. Y el Señor nos está dando, nos está viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Que Dios nos bendiga. A veces nuestro caminar no es bueno. A veces nuestro caminar no es conforme Dios quiera. No es como Dios quiere que nosotros caminemos. Que Dios nos bendiga. Porque a lo mejor podemos engañar al hermano, podemos engañar al pastor, podemos engañar a los oficiales, diáconos o quien sea que tenga un cargo en la iglesia, lo podemos engañar. Pero déjeme decirle que el ojo de Jehová está en todas partes, que el ojo de Jehová le está observando, le está mirando su vida, lo que usted hace, lo que usted habla, lo que usted piensa. El ojo de Jehová está en toda la tierra, queridos hermanos. Y a Él no le podemos engañar, a Él no le podemos mentir. Que Dios nos bendiga. A veces venimos a la iglesia y lo hacemos los cristianos, los canutos, y afuera somos otra persona. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. A veces venimos acá a la iglesia y lo hacemos los educados. Dios le bendiga, mi hermano. Y afuera hablamos igual que choros. Así está. Igual que los mundanos. Parecemos cualquiera de la calle. Cualquiera de la calle parecimos. Discúlpeme, pero a veces llegamos, buena hermano, ¿cómo estáis? No, pues, si Dios cambió nuestra vida, Dios cambió nuestro corazón, ya no somos de la calle, ya no somos de afuera, ya no somos los choros que éramos, somos hijos de Dios ahora y tenemos que cambiar nuestra vida y nuestro corazón. Que Dios nos bendiga. Sí, hermanos, porque yo también cometo ese error. De repente yo saludo a los hermanos, ¿cómo está, hermanita? Así. Y a mí me llamaron la atención. Y yo lo tomé, ¿sabe por qué? Porque es verdad. Es verdad. Si ya no estamos nada afuera. Ya no somos nada los choros de la calle. Los que andábamos ahí con pistola, cuchilla, no sé, con lo que andaba usted. Pero ya no somos eso. Ahora nosotros peleamos con la palabra de Dios. Y debemos comportarnos como hijos del Señor. Que Dios nos bendiga. A veces llegamos y decimos, no, yo andaba con una 38 aquí, acá, esto y esto otro. Bueno, ahora québresela porque aquí tiene 66 tiros para tirar. Québresela con la palabra del Señor. Aquí hay 66 tiros y con esa québrese afuera. Que Dios nos bendiga como hijos de Dios. Que Dios nos bendiga. Sí, hermanos. 66 libros hay en la palabra del Señor. Ahí tiene, pero tiene mucha palabra para dar afuera. Que Dios nos bendiga. Pero el Señor nos dice, hay que vivir en el Espíritu. Hay que vivir en el Espíritu. Aunque nos cueste, vivamos en el Espíritu. Aunque a usted le cueste, viva en el Espíritu. Busque el rostro de Dios. Busque la presencia del Señor. Porque vamos a tener ganancia, hermanos. Vamos a tener ganancia. Así es, Señor. Quizás muchos tienen problemas. Yo también tengo problemas. Pero ¿sabe qué? Hay que humillarse a las plantas del Señor y pedirle al Señor, Señor, usted va a solucionar mi problema. Señor, usted se lleva mi carga hoy día. Señor, usted se lleva lo que yo tengo en mi corazón. Señor, haz conforme sea tu voluntad. Pero a ti te entrego todo, Señor.
Señor. Así tenemos que estar en la presencia del Señor, hermano. Porque con nuestras propias fuerzas nos vamos a cambiar. Sí, Señor, ayúdanos. Hermano, con nuestras propias fuerzas no lo vamos a hacer. Tenemos que buscarle la presencia del Señor. Amén, cierto, que Dios nos bendiga. Como decía la palabra el domingo, mucha leche, mucha leche, mucha leche. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando una guaguita toma pura leche? No recibe el alimento necesario que tiene que tener. Porque quizás de un mes a 5 o 6 meses las guaguitas toman leche. Pero pasando esa etapa ya tienen que empezar a comer comida, tienen que comer alimentos sólidos, ¿cierto? Ya tienen que tomar agüita, ahí se le va metiendo otras cositas, y así es el Hijo de Dios, hermano. Que Dios nos bendiga. Cuando llegamos al Evangelio de Dios, el Señor nos puso pañales, ahí el Señor nos mudaba, nos sacaba todo lo malo, ¿cierto? Nos echaba talquito ahí, cremita y pobló para que anduviéramos limpiecitos. Pero ya no somos nada en el Evangelio, tenemos que andar viviendo en el Espíritu, buscar la presencia del Señor. Ahora usted ya no hay que andar cambiándole pañales y tomándole la mano. Usted lo que tiene que hacer es caminar firme de la mano de Cristo, pero usted tiene que hacerlo, querido hermano. Sí, porque el Señor también nos cuenta un ratito para ver qué es lo que nosotros vamos a hacer. Que Dios nos bendiga. Porque cuando uno tiene un hijo, ahí anda viendo que haga pipí, le pone el pañal y todo. En el espíritu, en lo espiritual, nuestro Padre es igual con nosotros, hermano. Las cosas todas se asemejan. Que Dios nos bendiga. Es como una enseñanza, hermanos queridos. Si usted la medita, se va a dar cuenta que es así. Porque así es nuestro Señor. Que Dios nos bendiga. Pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos cambiar. Debemos cambiar nuestra manera. Y el cristiano, el Hijo de Dios, siempre tiene que andar preparado, hermano. Siempre tiene que estar preparado. Siempre tiene que estar preparado para toda buena obra, para toda batalla. El cristiano tiene que andar preparado, queridos hermanos. Si no, ¿cómo el hermano va a decir? Yo vivo orando. Yo vivo en el Espíritu. No, o sea, a mí el Señor todos los días me muestra revelación. Y cuando se les pide, no pueden. Que Dios nos bendiga. El Hijo de Dios siempre tiene que andar preparado, hermano. No importa que tenga problemas, no importa que tenga lucha, pero tiene que andar preparado el Hijo de Dios. Que Dios nos bendiga. Imagínense yo las luchas que he tenido. Y estoy parada aquí. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito escuchar palabra del Señor. Y yo sé que si yo le trabajo al Señor, el Señor el día de mañana, Él me va a bendecir y Él me va a dar la respuesta que yo necesito, querido hermano. Pero para eso hay que obedecer a la palabra del Señor. Hay que trabajarle al Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. ¿Está aquí usted? Amén. ¿Está aquí usted? Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Señor. Sí, hermano. Amén. Yo siempre hablo de mí, porque uno tiene que hablar con su propio hecho. No contar un testimonio ajeno, porque uno no lo vivió. Uno siempre tiene que contar lo de uno. Yo, hermano, siempre digo, siempre lo he dicho, incluso a mí el siervo me puso un sobrenombre, la pastito seco. Amén. Yo soy fácil, hermano, para enojarme. Pero sabe que siempre que le oro a Dios le pido al Señor que me quite esto. Porque no es bueno. Ese es un fruto de la carne que yo tengo que eliminar de mi vida. Y así como usted tiene frutos de la carne en su vida, ore al Señor para que Dios se los elimine, para que Dios se los saque de raíz. Que Dios los bendiga. Sí, hermano. Porque todos tenemos fallas. Nadie es perfecto. Amén. Siempre, a veces conversamos y siempre sale al tema este gran varón Moisés. Cuando le pegó a la roca, Moisés se airó. Le pegó con ira. Que Dios nos bendiga. Y por pegarle con ira, vio a la tierra prometida, pero de lejos. Y no pudo entrar en ella. Que Dios nos bendiga. ¿Usted quiere ver nomás el reino de Dios y quedarse aquí? Que Dios nos bendiga, ¿cierto? Tanto que luchó Moisés con el pueblo de Israel. Pueblo de Israel idólatra, incrédulo, no creían las cosas que Jehová Dios iba a hacer. Andaban a cada rato preguntando: Moisés, nos trajiste al desierto para morir de hambre. Moisés, pero si Jehová habla contigo, ¿por qué no puede hablar con nosotros? ¿Y qué hizo Moisés? Oró a Jehová para que Jehová Dios mandara su voz y pudiera el pueblo de Israel escucharlo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Lo pudieron escuchar? ¡Ay, nos duelen los oídos! ¡No!
Y empezaron. Pero el pueblo de Israel era muy incrédulo, hermano. Era incrédulo el pueblo de Israel. No creía en las cosas, viendo los milagros, viendo que Dios los alimentaba con maná del cielo, leche y miel, viendo ahí lo que le estaba dando el Señor, y aún así le pedían más a Moisés para creer. Que Dios nos bendiga. Amén. Viendo las cosas con sus propios ojos, aún así eran incrédulos, queridos hermanos. Así es, Señor. Y eso es lo que no quiere Dios de nuestras vidas, que Dios saque esa incredulidad de nosotros, para que nosotros podamos creer que Cristo vive en nuestras vidas, que Cristo cambió nuestro corazón, que Cristo cambió nuestras mentes, que Dios nos bendiga. Pero a veces no creemos, a veces decimos, Dios me habrá cambiado, Dios me habrá sacado esto. No, hermano, usted crea con fe. Yo creo que Cristo me cambió, yo creo que Cristo me libertó, yo creo que Cristo me hizo libre para alabarle a Él. Que Dios nos bendiga. A veces estamos igual que el pueblo de Israel, hermano, incrédulo a las cosas que Dios quiere hacer, incrédulo a las obras, a los milagros que Dios puede hacer en cada vida, en cada corazón, en este lugar. Que Dios nos bendiga. Así estamos, hermano, igual que el pueblo de Israel, incrédulo. Querimos todo fácil, todo lo querimos al tiro, porque así era el pueblo de Israel. Ahí Moisés tenía que subir al monte y lloraba Moisés, Jehová Dios, y ahí estaba orando Moisés. Que Dios nos bendiga. Moisés, queremos tener una ley, algo para que ahí podamos. Ahí Moisés subió, y estuvo ahí para que Dios le diera ahí los 10 mandamientos. Y cuando después bajó, ¿qué pasó? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Adorando el becerro de oro ahí. Porque como Moisés no bajaba, se aburrieron de esperar y se hicieron su propio Dios. Que Dios nos bendiga. A veces así estamos nosotros, hermanos. Cuando Dios no nos responde, Dios no nos da algo. No estoy ahí con Dios. Ya, chao, y los cara a otro lado. Y no son así las cosas, hermano. Dios da cuando Él quiere, no cuando nosotros queramos. Dios bendice cuando Él quiere, no cuando nosotros queramos. Y todo es bajo la voluntad del Señor. Que Dios nos bendiga. Y si a veces Dios no nos bendice, si a veces Dios no nos da, es porque a lo mejor no estamos caminando como Dios quiere que caminemos en sus caminos. Que Dios nos bendiga. Porque la palabra del Señor dice que a veces pedimos, pero pedimos mal. ¿Para qué? Para gastar en nuestro deleite. Que Dios nos bendiga. ¿Sabe qué? Pidamos las cosas de arriba. Y lo demás viene por añadidura, hermano. Lo demás viene por añadidura. Hay que hacer el bien. Aunque no le guste, hágalo. ¿Sabe por qué? Porque usted va a tener ganancia. Y el Señor a usted le va a bendecir. Y a mí me va a bendecir. Que Dios nos bendiga. Pero no seamos, hermanos, como el pueblo de Israel. Pueblo idólatra, pueblo incrédulo, hermano. A veces amamos las cosas materiales, las tenemos aquí. Aquí las tenemos. Son cosas que se pueden recuperar, hermanos, pero la salvación, si usted la pierde. Que Dios nos bendiga. ¿Sabe qué? Preocúpese de cuidar su salvación, de cuidar mi salvación, porque esa es la que nos va a dar vida eterna. Esa es la que nos va a dejar entrar allá al cielo arriba, hermano. Que Dios nos bendiga. No lo que usted tiene en su casa, no lo que usted tenga, no sé, aquí mismo junto a usted. No es eso, hermano. Que Dios nos bendiga. Porque yo no creo que arriba en los cielos vamos todos usando el WhatsApp, ¿cierto? Le va a mandar un WhatsApp, tatita Dios, para ver si puedo ir para allá. No, hermano. Porque a veces hablamos así, pues. A veces somos así. No, hermano. Arriba no va a existir eso. Arriba vamos a estar diciendo santo, 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 de día y de noche, santo, santo, y 3 veces santo, y vamos a estar alabando al Señor. Así vamos a estar ahí arriba en los cielos, alabando a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Y ahí no nos vamos a cansar. De repente yo he escuchado gente, hermanos, que dicen, no, si arriba vamos a ir a descansar, y capaz que el Señor ahí nos tenga una camita, de hoy vamos a ir a descansar, y vamos a dormir, y vamos a comer, y no va a haber llanto, no va a haber nada. No, hermano, arriba vamos a ir a alabar al Señor, arriba vamos a ir a una fiesta, las bodas del Cordero, eso vamos a ir a hacer arriba, hermano, vamos a ir a alabar al Señor. Esas son mentes carnales que piensan en puro comer, piensan en puras cosas carnales del mundo. Usted tiene que ser espiritual y usted diga, yo me voy con Cristo y voy a ir a alabar al Señor arriba en los cielos, y voy a alabarle de día y de noche, y no me voy a cansar, porque mi cuerpo va a ser un cuerpo incorruptible de gloria. Que Dios nos bendiga. No vamos a tener este cuerpo
eso, hermanos. Yo quiero alabar al Señor allá arriba en los cielos. Yo quiero que el Señor venga y me pueda llevar con Él y yo poder alabar al Señor allá arriba en los cielos, hermano. Porque a veces las cosas de esta tierra aburren, cansan estos problemas, cansan las pruebas, hermano. A veces yo le oro al Señor y le digo, Señor, ¿por qué no vienes pronto, Padre? Pero es necesario, hermano. Porque aquí se va a ver la fidelidad del pueblo de Dios. Ahora va a ver la fidelidad el Señor, a ver si este me es fiel o no me es fiel. Que Dios nos bendiga. Porque a veces es dura la prueba, es duro el caminar, pero tenemos que serle fiel al Señor. Tenemos que serle fiel al Señor, hermano. Y cambiar nuestra vida, cambiar nuestro corazón, decirle al Señor, cámbiame, sácame esto malo, Señor, que no me hace bien, que me hace pecar, me hace irme en contra tuya, Señor, sácame esto que no me agrada, Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Muchos de los que vinieron un día martes a este lugar, sabe que me quedó grabado cuando aquel varón, obispo Montesino se llama, pastor, el obispo Montesino estaba aquí parado y Dios lo usaba y él dijo, cuando estés en tu casa mírate al espejo y cuando el que está en el espejo llore, ahí recién predican a los demás. Y es una gran verdad, hermano, cuando el que está ahí en el espejo realmente nosotros lo hagamos llorar, que somos nosotros mismos, ahí recién vamos a poder hablarle al que está necesitado, hermanos. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Es así, hermano, es una gran verdad. Porque a veces nosotros, no, yo soy espiritual, yo me sé la Biblia, tapa, tapa. Y vamos a la calle y no convence ni un alma. Que Dios nos bendiga. Y a veces el que tiene poquito ahí, al que le, ahí se manifiesta el Señor. Dios se manifiesta en lo humilde. Dios se manifiesta en el manso. Dios se manifiesta ahí. Ahí está Dios en lo humilde. En lo que era despreciado, en lo que no le tomaban en cuenta para nada. Ahí está el Señor. Pero al altivo, al soberbio, al rebelde, a ese Dios lo mira de lejos. ¿Por qué? Porque hay soberbia, porque hay altivez en su vida. Y a ese Dios no lo mira, querido hermano. A veces hay gente que sabe tanto de la palabra del Señor, pero no tiene espíritu. No tiene ni un espíritu. Nada, no tiene Espíritu Santo para predicar. Pura letra, pura letra. Y sabe que el Espíritu Santo y la palabra tienen que ser dos complementos juntos para que la palabra pueda llegar a nuestra vida y a nuestro corazón. Que Dios nos bendiga. Porque no hay que hablar palabrería, hermano. Hay que hablar palabra de Dios. Y que la palabra de Dios pueda llegar a nuestros corazones. Que Dios nos bendiga. ¿Sabe qué? A lo mejor yo la estoy predicando, la estoy exhortando, pero ¿sabe qué? La palabra está entrando tanto en mi vida, hermano, porque aquí nos está diciendo el Señor cómo nosotros debemos vivir día a día, cómo nosotros debemos caminar día a día, queridos hermanos. Pero a veces no la tomamos en cuenta. A veces nos predican la palabra y nos entra aquí y nos sale por acá y llegamos a la casa y seguimos siendo las mismas personas. Y eso es lo que no quiere Dios, hermano. ¿Sabe que yo escuchaba la palabra el domingo? Fuerte, hermano. Pero ¿sabe qué? Eso nos hace bien. Porque eso nos pone firme. Eso nos pone firme, hermano, en la roca. Porque a veces palabra blanda y lechecita. Y total, el Señor, así no importa si el Señor ahí, Él me perdona. No, hermano. Tratemos de hacer el bien. Hagamos el bien como hijos de Dios que somos. Porque usted es hijo de Dios, ¿no? ¿Es hijo de Dios usted? Sí, Señor. Hay un dicho que de repente dicen algunos hermanos cristianos: ¿quién es usted? Hijo de Dios. Y varios le dicen: ¿quién es usted? Hijo de Dios. Ven, y creas el cuento. Así como cuando andábamos en el mundo, en la calle, y se creía el cuento que era bacán, y yo era el mejor, y yo bailo, y las chiquillas andan detrás mío y se vuelven locas y los creíamos el cuento. ¡Ay, yo soy bacán, ando con la ropa de marca! Haga lo mismo aquí en el Evangelio, pues, hermano. Creas el cuento que usted es hijo de Dios. Creas el cuento que usted es un varón de Dios. Y ahí vaya a quitarle, a arrebatarle la alma al diablo. Que Dios nos bendiga. Así como éramos en el mundo, tenemos que tomar algunas cosas y asimilarlas, pero acá en el Evangelio, hermano, que Dios nos bendiga. Así tenemos que ser nosotros, hermano. Y hay que buscar la presencia del Señor. Sabemos, hermanos, que cuesta mucho.
me cuesta, yo no sé a usted, pero a mí me cuesta. Pero sabe que aunque me cueste lo hago, porque sé que ahí voy a encontrar respuesta. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios nos bendiga. Póngase de pie, hermano. Hasta aquí ha llegado la palabra del Señor. Hasta aquí me hace sentir el Señor de hablarle. Si le hablo después yo va a ser palabra de mujer y se va a aburrir y se va a ir. Amén. Que Dios nos bendiga.